Buenas tardes. De nuevo con ustedes aquí en la Crónica TV con las noticias de esta semana, que ha sido una semana muy ajetreada políticamente hablando en República Dominicana, y de nuevo en la grata compañía del doctor Julio Jacín. Doctor. Elizabeth, de nuevo aquí, ya la crónica, como que ya uno cogió el piso. Bien, tenemos como tú dices, tenemos una agenda apretada. Ya todas las semanas van a ser apretadas. De aquí yo creo que ¿verdad? sí, los próximos 4 años. A veces tú no coges, pero a veces se adelanta. Yo pensé que íbamos a tener un respiro. Pero yo te traía una agenda del país, una agenda del gobierno y algo que es común a los dos, porque recuérdate que lo que es común, lo que es bueno para el gobierno, debe ser bueno para los gobernados, se supone. Sin embargo, veo que la posición de nuestro querido presidente no es envidiable. Él va a tener que enfrentar muchos problemas. Y esos problemas le van a caer temprano. Bueno, ya tenemos, mira, de memoria te voy a decir que nosotros tenemos la reforma constitucional, la reforma fiscal, una reforma laboral. Eso nada más es reforma. Tenemos problema haitiano. El problema haitiano es que no se va a resolver nunca. Tenemos el problema de los candidatos, que él tiene que tener cuidado en a quién va a apoyar. Sin embargo, ayer emitió un decreto que ya va a comenzar a dar problemas. Comenzó ayer a dar problemas. El decreto de la vice. Donde nombra a la vice presidenta del Gabinete de Educación, y a Joel Santos lo designa también presidente del Gabinete de Energía y Minas. Ya ella fue del Gabinete de Salud, luego fue del Gabinete de Energía y ahora del Gabinete de Educación. Lo que significa que, queriendo o sin querer, la está entrenando para que haga un entrenamiento en las áreas más importantes, al punto de que hoy salud, energía y educación ahora va a tener, aunque tenía un poco de educación porque era vicerrectora de la Pocamaima, va a tener ya un entrenamiento, una experiencia que no tenía y que la pone y pone a pensar a los otros candidatos en que el presidente la está fogueando mucho. Lo que quiere decir que todos esos otros candidatos o precandidatos deben estar preparando sus mochilas. Primero, tú tienes Collado. Ya yo tengo informes, no sé que tú lo tienes, pero de que Collado va por el PRM o sin el PRM. Él va, pero va solo o con el PRM, pero va. No sé qué va a hacer Guido y no sé qué va a hacer Ramón Albuquerque. En el caso de Carolina, esa va y tiene al papá. En el caso de Loatón, tiene algo que lo ayuda, y es que él y Guido quizás son las personas que tienen más base en ese partido. Y además él tiene unos abogados que trabajan junto con él, que son 5, que yo creo que eso va a pesar mucho. Son 5 abogados, de los cuales hay, sí, están todos en el gobierno, porque uno es el del Sigmund Freud. El otro es el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Constitucional, el director del DNI, Soto,
y el señor Peralta, el consultor jurídico. Esa gente son los que están trabajando en las reformas, porque son los abogados de Luis Abinader, pero también tienen su candidato que es... y como aspirantes también no podemos dejar... ¿Quién se me queda? Bueno, está Winston Arnaud. Y ya él sí, y está también Fello, el hijo de Fello Suberví, Fellito, el de INAPA. Wellington Arnaud. Sí, Wellington, perdón. Fellito Suberví. ¿Y tú sabes quién? Víctor de Asa. Víctor de Asa también. ¿Y tú sabes quién también? Carlos Gómez, el senador de... Moca. Así es que eso... Sin embargo, en la oposición no veo que más allá de Ariel, que lo vi que se movió un poquito esta semana, no veo muchas cosas nuevas. Yo creo que lo que va a pasar con la oposición finalmente es que todos van a rodear a algunos de los precandidatos del PRM. En el caso, yo estoy segura, positiva, de que Collado va. ¿Con el apoyo de qué parte de la oposición? Bueno, no sabemos. Pero es que es natural, porque si Collado fue diputado, alcalde, ministro de turismo, exitoso en todo. En todo, exitoso en todo. No hay duda, y además lo que le falta a todo el mundo es hay dos personas que tienen su problema económico resuelto, que son David y el de Moca. Y el de Moca. Que no tienen que buscar gente del juego y del narco. No se tienen que preocupar por dinero, no. Por dinero. Ellos tienen con qué financiar su proyecto. Y en el caso de Collado, para mí es muy significativo las declaraciones que hizo Ligia Bonetti con respecto a... Venga, los Bonetti están con este muchacho. Bueno, la relación con... es que los Vicini, hombre. Exacto, sí, con Collado. Sí. Es el grupo Vicini. Tú sabes que aquí hay un grupo italiano, ¿verdad? Sí. ¿Tú lo conoces? Claro, los Vicini. Y esas declaraciones de Ligia fueron para mí muy significativas. Sí, pero siendo tan cercanas. Fueron irónicas. Irónica, claro. Sí. Ella dijo, poco común en ella. Sí, ¿verdad? Ella dijo, es realmente fascinante imaginar cómo un país puede aspirar a la prosperidad sin ningún tipo de estrategia clara para el crecimiento de sus sectores productivos. Bueno, porque también hay que reconocer que ese partido, para lo único que se preparó, fue para desplazar al PLD. Ese fue el único propósito. Bueno, es que en ese momento había que meter todo, pero preparar un programa, que toditos tienen ese problema, porque cuando perdió el PLD, el candidato era Gonzalo. Todo el mundo confiaba en que Danilo le iba a hacer el gobierno. En el caso de Leonel, todo el mundo confiaba de que Leonel tiene la suficiente experiencia para sentarse en el escritorio y comenzar a comprar aviones tucanos, ¿verdad? Sí. Esa fue su especialidad. No, realmente, mira, después de la muerte de Trujillo, yo creo que nosotros tenemos que dentro de todos los problemas sentirnos bien. Porque si tú pones a ver, tú sabes que a veces me falta tu papá, porque él vivió esa época y él podía decirnos la diferencia entre ahora, lo que ellos encontraron cuando mataron a Trujillo. Primero encontraron algo hecho, ¿verdad? Efectivamente. Porque Trujillo hizo su cosa. Naturalmente, la contrapartida de lo que hizo fue lo que dañó todo. Pero metió al país, lo modernizó, ¿verdad? Balaguer creó las clases aquí, indudablemente, además construyó el país. Leonel y Danilo con el PLD metieron el país en el siglo XXI. Aquí hay un metro, en este país hay un metro. Exactamente, ¿verdad? Yo creo que esas son las cosas que los dominicanos nos olvidamos mucho cuando criticamos un gobierno. El problema es que las necesidades, Elizabeth, han hecho que las agendas de la persona misma hayan cambiado mucho. Y la gente lo que esté buscando la forma de vivir mejor. Y la política se ha convertido en un elemento. ¿Qué te interesa? El que me ponga mejor. Y punto.
no hay cosas patrias ni nada de esas cosas, y eso es preocupante. Ahora, con el problema haitiano, ha surgido un poco, pero no creo que nadie vaya a tomar las armas. No. Nadie va a tomar las armas. Yo creo que el problema haitiano va para ahora, largo. Volviendo al tema de la agenda de Luis, ese tema haitiano, a veces nos preguntamos, yo sé que tú también, ¿hasta dónde él está comprometido a hacer la agenda de Estados Unidos? Bueno. Porque el problema más serio que nosotros... Mira, nosotros tenemos hoy alguien que nos puede hablar de eso. El problema más serio que nosotros tenemos es que el grupo que podría cuestionar a Luis Abinader sobre si tiene un compromiso con Estados Unidos para hacer lo que Estados Unidos quiere, tratan demasiado bien a Luis Abinader y no lo cuestionan. Y a veces lo dicen, a veces no lo dicen, pero yo creo que lo mejor, ¿tú sabes qué? Que hagamos una pausa y hablemos con él, porque yo estoy casi seguro. Que nos van a edificar. No, edificar, yo soy jefe de campaña, ya de él. Es verdad. Sí, pero yo quiero trabajar. Y gratis. Pero yo también me incluyo. Lo que pasa es que yo, la sangre pesa mucho y entonces tengo ese problema. Entonces nos vamos a una pausa y cuando regresemos al estudio tendremos con nosotros el licenciado Pelegrín Castillo, que nos va a edificar mucho más en el tema que estamos tratando ahora. Volvemos en breve. Ahora de Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Despertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Y ahora tenemos a nuestro invitado aquí ya con nosotros, pero yo se lo voy a pasar al doctor Jacín, que sé que desde que se enteró que venía el licenciado Pelegrín Castillo... Me mandé corriendo para acá. Exactamente, llegó Sí. más rápido de la cuenta y yo sé que tiene varias preguntas e inquietudes para el licenciado Castillo. No, Bienvenido, bienvenido a la Crónica TV. Me siento muy contento, muy distinguido y honrado de volver a la crónica. A la crónica. Volver después de tantos años, porque mi padre siempre fue un invitado asiduo a la crónica de Don Bienvenido. Y después, en un periodo, yo, como encargado de prensa y propaganda de la Fuerza Nacional Progresista, iba también con mucha regularidad. El gran conciliador. Sí. Pelegrín, yo tengo dos temas que van a ser permanentes.
en estos años. Uno es algo que me ocurrió ayer. Me invitó un embajador para conversar sobre los problemas de aquí y de su país. Y el tema fuiste tú. ¿Por qué? Porque el embajador sabía perfectamente que tú y yo tenemos algo en común, naturalmente tú a un nivel alto, y es el origen que somos nietos de Abraham, ¿verdad? Y en el caso, Elizabeth también es nieta de Abraham. ¿De Abraham? De Abraham, sí, y de Ismael. Ah, sí. Y además, el tema de la campaña. Me preguntó por Haití. Digo, tú sabes que Pelegrín Castillo tiene una agenda que yo creo que ahora ya él se va a decidir, o lo vamos a decir. Es la única candidatura presidencial del 2028 que no necesita dinero, porque solamente es el fervor patriótico y la conciencia lo que lo va a determinar. Para eso no hay que recolectar nada, ni narcotraficantes, ni jugadores de juegos de azar, nada de eso. Entonces, hablamos de Israel y de Gaza. Y le dije, para mí, ninguno de los dos temas, Haití, República Dominicana, Israel y Gaza, no tienen solución. Uno tiene 200 años y el otro tiene 5.000 años. Así es que no hay solución. Quiero entonces dejarte preguntándote primero, esa agenda congestionada que el presidente, a pesar de que temprano dijo, no voy, porque se quitó un problema de arriba, no voy. Aún así, si tú revisas todos los problemas que tiene Luis Abinader, te vas a dar cuenta que Elizabeth y yo vamos a tener que servir de cirineo en ese viacrucis que a él le espera. Porque reforma laboral, reforma fiscal, reforma constitucional, y cada cosa es un tema. Entonces, elegir el candidato de su partido, dejar a su partido en el poder, continuar el proceso de eliminación del PLD por medio de la corrupción, eso no lo puede parar. El tema haitiano hay que ver qué compromisos tiene Luis Abinader con los Estados Unidos, porque ese es un misterio, hasta dónde va a dejar eso. Hoy mismo nosotros nos atrevimos a decir, cuando vimos que hay 5.000 millones para la atención de los pacientes haitianos, está en el presupuesto de este año, en los 1.450, de que está en el presupuesto, y yo digo, lo que tenemos que poner en el presupuesto es el combustible de la Marina de Guerra, para que todas esas muchachas haitianas vayan y las llevemos a Miami, que paran en Puerto Rico y en Miami, para que ellos gocen. Pelegrín, arranca cualquiera de los dos temas, porque tú tratas demasiado bien a Abinader. Mire, doctor, el presidente Abinader, evidentemente que, si vamos a ser justos, ha ido más lejos que cualquier presidente anterior en el planteamiento, un planteamiento revisionista de la política frente a Haití. El presidente Abinader llegó, para sorpresa de muchos, con un planteamiento nuevo. Yo recuerdo que en el 2016, cuando yo planteé que teníamos un problema internacional
con Haití, el único que me refutó fue Luis Abinader en el debate de los candidatos presidenciales. El papá. No, él. Y me dijo, no tenemos un problema internacional con Haití. 4 años después, él empezó a ver otra realidad y ahí su papá sí ayudó mucho. Porque su papá, que fue senador de la República, fue ministro y estudió sobre la historia, bueno, lo escribió. Dijo muy claramente, el único verdadero gran problema que tiene República Dominicana es Haití, la crisis haitiana. Lo único que no se puede resolver. Entonces, se puede resolver, pero va a depender mucho de la posición dominicana. Y en eso, para nosotros fue una sorpresa, porque nosotros no esperábamos que Luis Abinader, candidato del PRM, empezara a revisar la política tradicional de dejar hacer, de dejar pasar en las relaciones con Haití, aquella que Danilo Medina dijo, bueno, es que cuando se trata de los haitianos nosotros miramos para otro lado. Lo dijo en La Habana. Sin embargo, el presidente Abinader empezó esa revisión. Un día nos llama a la familia Castillo y a la Fuerza Nacional Progresista a una reunión que para nosotros también fue, vamos a decir, muy grata, porque nos anunció que él había tomado la decisión de construir un muro. El muro en realidad lo había empezado el presidente Juvenal Moïse. Vamos a ser justos. El presidente asesinado en Haití había empezado en la zona de Elías Piña a la construcción de un muro. O sea, eso no fue iniciativa de... Originalmente no fue iniciativa dominicana. Digo, en esta etapa, porque nosotros venimos planteando el muro desde la oposición, desde el Congreso, en la opinión pública. Incluso Vinicio lo formuló originalmente como resolución del Congreso. Y teníamos un anteproyecto de ley por iniciativa popular legislativa. Habíamos recabado 80,000 firmas. E íbamos camino a 120,000 para depositarlo en el Congreso. Pero el que nos sorprendió fue el presidente. ¿Qué pasa? Los hechos sobrevenidos después, la elección de Biden, la salida de Trump, el proceso de derrocamiento de Juvenal Moïse, que tiene que ver mucho con el pacto que firmaron los presidentes, porque para nosotros también fue una sorpresa que el presidente dominicano firmara con el presidente haitiano un pacto el 10 de enero del 21, donde había muchos temas que nos convenían como país porque iban a resolver todo el ataque que había con la patria y el tema de las parturientas en ese pacto y otros temas más. Pero todo eso iba marchando y el presidente, yo puedo decir que se empoderó, porque eso lo vivimos todos después de la muerte de Moïse. Se empoderó más porque vio, y mucha gente vio, lo que nosotros vimos hace mucho tiempo, ese esquema de inducir una integración insular entre un Estado fallido y un Estado débil, forzarla desde los poderes internacionales, lo que va a traer un desastre en la isla. Y hay que cambiar ese esquema antes de que venga un escenario de guerra, porque eso es lo que va a venir si no hay un cambio en el enfoque. Bueno, el presidente iba en esa línea y puedo decir que eso llegó al punto culminante. El punto más alto fue cuando él fue al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Después del pacto que se firmó, que él mismo convocó, y dijo ahí, si la comunidad internacional no va a rescatar a Haití, los dominicanos todos
nos vamos a poner a defender a la República Bien, Dominicana. pero yo quiero decirle algo, y se lo voy a decir a Elizabeth. Elizabeth, mi generación está un poquitito por debajo de la del doctor Castillo y por encima un poquitito de la de Pelegrín. Es decir, que yo no puedo decir que él es mi hermano, ni que es mi hijo, ni que yo soy su papá, pero yo lo conozco bien. Y a veces él se pone muy retórico, nos da una conferencia de la que él dispara cada rato, y yo prefiero que él la dé, pero primero quiero que me conteste 2 o 3 preguntitas para poder aportar algo a el trabajo que vamos a, porque nosotros, óyeme, él va a ser candidato presidencial. ¿Por qué? Porque ninguno de los candidatos ha fijado posición con respecto a Haití. Nadie, y el único ninguno. que ha fijado, y ese va a ser el tema principal. Y al final, eso es lo que más nos preocupa a los No, dominicanos. y ahí va a ser el tema que se va, y el único que ha planteado soluciones. Ahora, número 1, doctor Castillo, ¿cuál de los 2 candidatos de Estados Unidos, demócrata o republicano, nos conviene más a nosotros? ¿Kamala o Trump? Definitivamente que Kamala Harris, tengo el merengue de Cuco Baloy aquí, la salsa. Sí. Qué mala es. ¿Es la que Kamala. conviene? ¿Es la que conviene? No. Ok. Dice Cuello No hoy, conviene, dice José Cuello pero- que una salsa de Cuco Baloy Sí. es la que va a definir las elecciones en ¿Cuál Estados es esa Unidos. salsa? Kamala, qué mala eres, qué mala Qué eres, mala eres. Kamala. Bueno, pero tú dices que podía ser Trump, aunque no es lo mejor. Yo digo que Trump no nos va a resolver el problema, pero no va a plantearnos, no tiene el compromiso de agenda Que que tienen los que republicanos. tiene, porque Bien, ahí número es que 2. está todo. Ok, no me digas cuántos haitianos están en suelo dominicano, porque no lo sabemos. Pero un poquito de ficción. ¿Qué pasaría si hoy tú vas a Constanza y a los lugares donde se hace agricultura y con las Fuerzas Armadas tú recoges todos los trabajadores del campo y lo deportas? Si tú vas a las construcciones y a seguridad y a las casas de familia y a tu casa y a mi casa, que siempre hay una persona en seguridad cuidando, 2, y tercero, en el campo y la construcción. Mire, Sí, ¿qué pasa si tú el mismo día Recoge toda esa tú gente. deportas a esas personas? ¿Qué pasa con nuestra economía ese día? La verdad de verdad. no, yo quiero en eso ser objetivo. Este es un problema complejo que tiene solución. Pero es claro, Espérese, tiene solución a corto. no, a corto no. Espérese. La vuelta al campo del dominicano. Espérese, doctor. El conjunto de medidas para resolver, encarar este problema y evitar el escenario de guerra que está a la vista es un programa a corto, mediano y largo plazo, ejecutado obviamente con voluntad política de parte de las instituciones y de las clases dirigentes del país. Eso ya se formuló por escrito a grandes rasgos y se asumió como compromiso el 27 de octubre del año pasado. Ahora se trata de poner en práctica ese pacto que convocó el presidente el 27 de febrero. Yo participé de las 4 comisiones que trabajaron, yo participé en 3. A grandes rasgos, ese pacto. Por ¿De qué ejemplo, se trata? voy a mencionar medidas Exacto. que hay que tomar. Una primera medida, simple. Ningún dominicano
que reciba subsidios sociales de ningún tipo perderá los subsidios si entra a trabajar en un empleo formal. Porque ahora mismo tenemos 4 millones, 5 millones de dominicanos recibiendo subsidios, Supérate, Bono Luz, Solidaridad. Pero Bono estamos Gas. hablando de eso en el contexto del pacto con relación a Haití. Sí, sí, eso está puesto ahí. ¿Qué pasa? Si un dominicano entra a trabajar mañana a la industria de la construcción o a la agricultura, automáticamente queda en nómina, automáticamente pierde los subsidios. Eso es injusto, eso es irracional y eso lo único que favorece es la desnacionalización del mercado laboral. Okay. Si se toma esa decisión, que la puede tomar el presidente o los consejos que dirigen las políticas de subsidio del país, ya ahí empezamos a cambiar. Segunda medida, en la industria de la construcción, y se lo digo a partir de una experiencia que yo conozco porque hice investigaciones personales, hay una norma que es la norma 07 de la Dirección General de Impuestos Internos, que considera gasto deducible del impuesto sobre la renta todos los gastos pagos en nóminas de trabajadores. Todo lo que es gasto laboral se deduce del impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa? Esa norma se está usando para la evasión fiscal, pero también para la desnacionalización del mercado laboral. ¿Por qué? Porque no se le está exigiendo la presentación de la nómina completa para hacer posible la deducción del impuesto sobre la renta y para que el Ministerio de Trabajo juegue su papel de verificar que se está cumpliendo el 80-20. Entonces estamos usando un incentivo del Estado que es racional en principio con un objetivo perverso. Estamos permitiendo que todo el que construya pueda desnacionalizar, inflar esa nómina y entonces desplazar a los dominicanos de la industria de la construcción. Ya hay estudios hechos por INTEC, dirigidos por Jaime Aristi, que demuestran claramente que esa política perjudica el empleo de los dominicanos, que ancla el salario de los dominicanos, que degrada las condiciones de trabajo de los dominicanos. Pero la brecha en las políticas públicas que permite eso es esa norma 07 que tiene que ser corregida y eso está pactado. Esa es la que le quita el subsidio a los dominicanos cuando entran. No, esta es otra. Esta es la que te da a la empresa el beneficio del impuesto sobre la renta, pero tú no tienes que presentar la nómina completa. Pero ¿qué hay de cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas constructoras? Las empresas constructoras presentan una nómina mínima, eso lo confirmé yo con una investigación que hice, donde ponen normalmente varios ciudadanos haitianos para cubrirse en caso de que haya un accidente, en caso de que haya una muerte. Porque aunque ese no sea el accidentado, cogen el nombre de uno de ellos y con eso se cubren. Entonces, ese es un instrumento que se está usando, estoy hablando de un instrumento de política. Y está en el... licenciado, vamos a una pausa y cuando regresemos usted me va a profundizar más en ese tema. Volvemos en breve. Ahora de Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por 2 Media Network en el canal
85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. De nuevo aquí en el estudio con el licenciado Pelegrín Castillo y con la interesante explicación que nos está haciendo, nos está alumbrando con el tema haitiano. Sí. Pero trata del tema de la pregunta que se hizo hace un momento, porque es que tiene dos vertientes. El dominicano no quiere trabajar. Bueno, fuera de cámara, lo que yo le decía al licenciado Castillo era que yo estoy rodeada por ingenieros. Mi esposo es ingeniero, tengo muchos ingenieros y en la fábrica también hay muchos ingenieros. Y lo que siempre oigo, que no sé, no lo puedo decir si es cierto o no, es que el dominicano no quiere trabajar en construcción. Siempre dicen, no, el dominicano no quiere usar la palabra que dicen, vago, es vago. El dominicano no quiere trabajar en construcción y por eso es que se contrata mano de obra haitiana, porque el haitiano entra en cualquier cosa, el haitiano es fajador. Yo no quiero decir que no es trabajador. Definitivamente, yo he conocido haitianos que son trabajadores, pero ¿hasta qué punto es cierto que el dominicano no quiere trabajar en construcción o es que no quiere trabajar en construcción porque las condiciones no les convienen? Las condiciones que predominan en la industria de la construcción expulsan la mano de obra dominicana. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hay un número importante de haitianos trabajando en la obra, el dominicano prefiere no trabajar porque siente que está en un ambiente hostil, en un ambiente de riesgo, en un ambiente hasta peligroso. Eso lo Claro, digo con conocimiento porque he hablado mucho con muchos trabajadores que han sido desplazados. Ahora, ¿cómo opera la industria de la construcción? No son las empresas constructoras las que contratan, ni los ingenieros. Los ingenieros le dicen al maestro de obra, buscan trabajadores. Ahora, cuando usted estudia la estructura de costo de la industria de la construcción, usted ve que es una industria que está altamente concentrada, porque todos los componentes de la industria de la construcción proceden de sectores que son o monopólicos o oligopólicos, o de colusiones. Entonces, ¿dónde rompe la soga en detrimento del trabajador dominicano? El punto más débil es el trabajador dominicano. Cuando ese maestro de obra dice, bueno, mi margen, el margen mío en esta cadena de costos es buscar mano de obra haitiana. Y por eso buscan la mano de obra haitiana. Además, la mano de obra haitiana se queda en un campamento dentro de la obra. Exactamente. Entonces ya hay una desventaja, pero plantea unos problemas de seguridad, unos problemas de riesgo, incluso sanitario para la ciudad, que no se han visto todavía, pero se podrían ver en el futuro. Entonces, ¿se puede volver solo al esquema tradicional de construcción? No.
En el pacto se acordó que el Estado iba a establecer una política de incentivo a la fabricación, a la industria de la construcción del prefabricado. Porque un país como este, que tiene un déficit de vivienda de 1 millón de viviendas, cuantitativo y cualitativo hasta 2 millones de viviendas, necesita usar técnicas diferentes de construcción. Bueno, ya en cierta forma, el acero en cierta forma, con la gente de Santiago, ya está participando en una transformación que no se propusieron con esos fines. Pero eso del prefabricado, el de Santiago, el monorriel, es prefabricado. El prefabricado. Y no hay haitiano ahí. El prefabricado es la respuesta estratégica que un país como este tiene que darle al déficit de vivienda. Sí, pero todavía. No, eso se puede hacer. Mire, es más económico. Logramos una obra de más calidad. Eso sí. Y además... Y de mayor seguridad. Antisísmica y resistente mejor a los... De hecho, hay un ingeniero que ya murió, Chiqui Troncoso. Chiqui Troncoso. Que cuando era director del Banco Nacional de la Vivienda, él hizo una investigación y él me la explicó. Es lo que él llama el índice de haitianización. Él dice que lo que se pierde en una obra por obras mal hechas, porque no se entendieron las instrucciones, etcétera, etcétera, y que hay que volverla a hacer, bregando con los haitianos, es incuantificable. Pero tenemos un esquema de capitalismo salvaje que está fomentando eso. En la agropecuaria, por ejemplo, yo he hablado con productores agropecuarios que son líderes de sus sectores, sector arrocero, que emplea mucha mano de obra. Ellos tienen los capitales, ellos, como son grandes productores, lo han podido hacer. Ellos han mecanizado el 100% de la siembra y el 100% de la cosecha. Y están ganando, y mucho. Ahora, ¿qué pasa? Eso no lo puede hacer el mediano productor, no lo pueden hacer los pequeños productores. Ahí tiene que intervenir el Estado. En el pacto eso está previsto. Ahora, ¿cómo lo ejecutamos? Porque el presidente lo anunció, pero los bancos han estado cerrados. El Banco de Exportación ha estado cerrado, el Banco de Reserva ha estado cerrado, el Banco Agrícola ha estado cerrado. ¿Ustedes han visto alguna vez una feria en República Dominicana de maquinaria, implementos agrícolas, equipos agrícolas? ¿Ustedes la han visto? Aquí todos los años se hacen. ¿Cuántas en un ferias? momento en que una de las soluciones al agricultor es la mecanización. Pero claro, le voy a poner un ejemplo. Central Romana está ahora mismo en la picota, enjuiciada. Sí. Práctica esclavista. En el 2010, esto es una información, ellos estaban listos para mecanizar antes del terremoto. Pero vino una presión de Estados Unidos de que no mecanizaran y aguantaron la mecanización. Ahora lo sentaron en el banquillo de los acusados internacionalmente. Pero ellos pueden mecanizar como hizo Ingenio Barahona. El 80% de la siembra y de la cosecha en Ingenio Barahona está mecanizado. Y eso se puede hacer en casi 15 rubros fundamentales del país. Ahora, Pelegrín, tú me vas a Eso disculpar. son medidas a mediano y largo plazo. Mira. Ahora, yo le voy a decir, ¿qué justifica? Y en eso tengo que ser justo. A Gonzalo Castillo, siendo ministro de Obras Públicas, yo le dije, Gonzalo, yo te voy a pedir, en nombre de muchos sectores, que tú tomes una decisión política de que en lo que es mantenimiento de vías del país se emplee en mano de obra dominicana. Y yo fui, una vez lo verifiqué a la frontera. Lo hizo.
lo hizo. Sí. La brigada, todo lo que estaban Y seguridad también. Bueno, que Claro. se supone que las instituciones gubernamentales deben Deben. emplear solamente Pero, ¿qué me dominicanos. pasó? No, el 80-20, pero eso... Pero pero mire, doctor, para que usted vea lo delicado que es esto. Hace como 2 años, yo fui al Juan Pablo Duarte, el edificio Juan Pablo Duarte, mejor conocido como el Huacal. Huacal. Ay, Dios. Oiga eso. Y cuando bajo de una reunión con el ministro de Interior y Policía, en ese edificio, veo un grupo de haitianos con chalecos de esos reflectantes, bajando cajas por los ascensores, hablando en creol. Y le pregunto al dominicano que está coordinando la operación, ¿y qué es esto? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Qué están haciendo? Y él me dice, no, esto es el traslado de los archivos de Indocal, el Sistema Nacional de Calidad, los expedientes del Sistema Nacional de Calidad. Lo estábamos viendo un grupo de haitianos. Un trabajo tan simple como coger una caja, Y ponerla en un carro. ponerla en un carrito y moverla. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Es un tema de voluntad política y de seriedad con el tema. De seriedad con el entonces tema. tú lo acabas de decir, es un tema de voluntad política. Yo te tengo una pregunta que a mí personalmente te sonará inocente, pero a mí me preocupa muchísimo. Y es, ¿hasta qué punto el presidente Luis Abinader ciertamente tiene interés en resolver el problema haitiano a favor, o sea, que nos favorezca a nosotros, y hasta qué punto no es cierto, oye bien, no es cierto lo que se oye a cada rato por ahí, que dicen que el presidente Abinader realmente está trabajando con una agenda con Estados Unidos y su propósito final es unificar. Mire, esa es mi inquietud. Lo mi del inquietud. plan de unificación de la solución dominicana al problema ya no es una realidad, que viene caminando hace muchos años y que se aceleró desde que se retiró la MINUSTA en el 2017. ¿Que se retiró? La MINUSTA, la Fuerza de Estabilización ¿Eso es un plan? en Haití. Es un Apoyado por Estados Unidos. y concretamente por 3 sectores. Y no lo dijo ahora el senador Marco Rubio. La diáspora haitiana, el caucus afroamericano y esa diáspora haitiana que decide eso no come gatos ni perros. Esa es la élite haitiana aliada al caucus afroamericano y al Partido Demócrata. Sí, y pero hay hay- republicanos. sí, pero lo hay que algo, pusieron hay algo. Ahora, Luis Abinader no está en esa posición. ahora, el presidente Abinader ha ido más lejos que todos los gobernantes anteriores, pero él tiene un reto, porque él cruzó el Rubicón y si él se devuelve, él se va a fastidiar de mala manera. No, pero no es que hay un problemita ahí que ahorita tú comenzaste cuando hablamos de demócratas y republicanos. De Kamala. Y yo quiero, indudablemente, que los demócratas tienen el problema de las minorías. Algunos demócratas tienen intereses en Haití, que no es un secreto, Sí. pero yo te quiero preguntar, íntima convicción, no es prueba. El tema de que el problema haitiano se resuelva aquí es un tema del sistema, del establishment de los 2 partidos, o es solamente de los republicanos, de los demócratas. Hasta ahora la experiencia histórica demuestra que el compromiso fuerte histórico Son está los en demócratas. Ah. que los republicanos presionan menos. Pero eso no significa, porque oiga quién fue que decidió retiro de los fondos a Naciones Unidas. Fue Trump. Sí. Trump le retira los fondos a Naciones Unidas y Naciones Unidas dice, bueno, vamos a retirar la MINUSTA. Ahora, ¿cuál era el plan? Que lo reveló aquí en Mumulé en el 2019. Bien, yo quiero, Era porque traer- de Haití vamos a hablar mucho. Peregrín, yo quiero que tú te cojas un ratito Sí. y nos digas, estos 4 años,
con el mejor deseo de parte de nosotros para que el piloto del avión en que nosotros vamos tenga un feliz aterrizaje y que ni se mueva mucho, ni se caiga. Una cosa, la agenda de Luis Abinader, con la experiencia que ya tú tienes, porque ya tú eres un viejo de política, por si tú no lo sabes. Yo soy un cine. Bien. Lo que pasa es que mientras seamos los hijos de, y tú fuiste el primer hijo de. Exacto. La pregunta es, sí, porque tenemos la hija de, el hijo de. El hijo de él. Bien, pregunta. ¿Cómo visualizas estos 3 años y pico? Porque pasan, y verlo en conjunto. Mira, cuando un solo problema afecta a un avión, se resuelve. Cuando una sola afección afecta una enfermedad, se resuelve. Pero cuando vienen las complicaciones en un avión o en un cuerpo, se cae o se muere el paciente. Pregunta, la multiplicidad de problemas, ¿tú crees que él puede vadearlo solo o que necesita que él se deje de llevar? Porque hay gente que no se deja ayudar, ¿verdad? O que hay compromisos. Porque, para ponerte un ejemplo, él no nos puede dejar un Donald Trump, un Maduro en el poder. Es decir, él tiene que seleccionar muy bien a quién va a apoyar. Mire, yo lo dije y lo quiero repetir aquí. El presidente Abinader tiene un enorme reto histórico. Y no solo es reto del presidente Abinader, es de la clase política en su conjunto y después de las clases dirigentes en general. Este ciclo histórico que empezó en el 96 está terminando, pero está terminando en el marco de la tormenta perfecta, que significa una guerra mundial híbrida. Sí, doctor, una guerra mundial híbrida. Usted está bregando ahí con un aparatico que ahora mismo... Usted viste cómo volaron en el libro. Eso se llama guerra de las cosas, que está prevista, que se puede desarrollar no solamente con esos aparaticos, se puede desarrollar con muchísimos otros instrumentos, a través de guerra electrónica, a través de los 5G, los 6G, todo eso. Entonces, hay una desglobalización y hay una disrupción total en Occidente. Occidente como civilización está pasando por un periodo oscuro que puede marcar su declive. Y probablemente vamos a ver en el futuro un escenario turbulento o un escenario en el orden económico de recesiones, guerras, revoluciones. Lo que viene es muy difícil. Una nación como la nuestra solo sobrevive, las naciones pequeñas, todas, sobreviven si se unen. Si se unen, si se unifican. Entonces Luis Abinader tiene un reto, porque a él le tocó terminar el ciclo. Él está terminando el ciclo. Y lo que están haciendo cálculos en su partido y en el sistema de partido de que todo va a ser una continuidad, están perdidos porque no han sabido leer la historia. El ciclo político terminó y viene una nueva etapa. Entonces, el reto... Pero está en manos de él, está en manos de él de no dejarnos un Maduro. El reto de la clase política en general y de las clases dirigentes es ver cómo podemos unirnos para enfrentar con un orden racional de prioridades las pruebas que tenemos por delante. A mí me preocupa, lo confieso aquí. Sí, pero te preocupa, perdón, a ti te preocupa en una época en que nosotros teníamos una mesa que tenía una pata de la iglesia, una pata de los militares, pero ahora el poder político, el partido que está mandando, en los Estados Unidos, y una tercera pata que se llama el empresarial, los ricos de aquí. ¿Tú confías en que esa gente van a jugar su rol? Mire, aquí hay 4 electores en la sombra
4. electores, grandes electores Ajá. en la sombra. Ajá. Las camarillas de los partidos mayores. Sí. Sí, sí. El consorcio de grandes grupos económicos que creen que esto es una finca con pasaporte. De aquí, los dominicanos. Sí, sí. Sí. Que se han consorciado, porque antes ¿Y están de acuerdo? competían. En lo fundamental están de Pero acuerdo. eso es el CONEP. Envuelve a mucha gente del CONET. No puedo decir que el Sí, CONET que el CONET, institucionalmente, pero envuelve a mucha gente del CONET. Pero Bando. estoy hablando de las grandes familias empresarias. Entonces, después está el crimen organizado transnacional. Ah, sí, que Ah, está sí, mandando. claro. Que tiene un Kiko la quema en cada municipio. Que tiene de la República muchos recursos Dominicana. y mucho poder y está asociado al poder político. Y el cuarto elector en la sombra es un partido transversal muy efectivo, el Partido de la Sociedad Civil, USAID. Ay, papá. El Partido de la Sociedad Civil. USAID, hecho orientado por las embajadas extranjeras y los organismos internacionales. Embajadas no. La La embajada, embajada. no, pero los europeos Tú no influyen. quieres pelear, no, Pelegrín. no, los europeos Tú no influyen. quieres pelear. No, los europeos influyen también, espérese. No, tú lo has enfrentado naturalmente. Sí, Y cuando hay que ayudarlo, lo has ayudado en el Congreso, Sí. ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay un actor que es el que hay que involucrar en la lucha. Y es el que está despertando. Y es en lo que yo estoy trabajando. Porque hay una nación. El votante. Hay una nación. Hay un pueblo que está viendo todo lo que está pasando. Hay muchos sectores, especialmente las clases medias, los dominicanos en el exterior, muchos sectores productivos que se levantan todos los días a trabajar, que están viendo que el Estado se está convirtiendo con esa política mala clase en un peligro para la existencia de la nación. Bien. Pelegrín, te vamos a comprometer a volver al programa. Todos los días. Exactamente, porque yo creo que esto merita darle un poquito más de espacio gracias. a Pelegrín. Gracias, Pelegrín, Gracias. y la verdad que me contentó mucho tenerte aquí Gracias. en tu programa. Gracias. Sí, gracias. Señor, muchas y gracias. ustedes nos vemos en una próxima entrega. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, doctor Jacín, por acompañarme. Gracias, doctor. Buenas tardes.